Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayan Yamilet. Vamos a iniciar en esta hora, hermanos, con la última parte de esta serie, aunque el tema no se agota, ¿verdad? De solamente algunos puntos que el Señor nos dio para compartir este tema que hemos titulado Acepta el pacto con Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu infinita bondad, Señor. Gracias por todo lo que has provisto para esta noche, para bendecirnos, para hablarnos. En el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo toque, ministre, quebrante todo aquello que quiera estorbarnos, Señor. Te ruego que me des una palabra, Señor mío, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que esta palabra, Señor, venga a edificar, a consolar y a exhortar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, nada más como una pequeña introducción para entrar de lleno ya a la última parte de este mensaje. Debo decirle que el Señor establece un pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ese pacto, hermanos, está de alguna manera, se encuentra una figura de ese pacto en el pacto que Dios hizo con Abraham. De por sí es parte de ese pacto, del pacto con Abraham, lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor establece, el Señor inicia, perdón hermanos, inicia la acción. El Señor es el que toma la iniciativa para establecer un pacto. Él selecciona a quien Él quiere, hermanos, para hacerlo su aliado, para hacerlo su socio, para tomar acuerdos con Él, de acuerdo a su palabra, desde luego, para hacer alianza y para darle promesas. De manera que encontramos este pequeño esquema, lo presentamos estos días, en donde hay 10 puntos, en el que el pacto de Dios con Abraham incluye galardones, riquezas, protección, descendencia, herencia de bendiciones y fe como requisito para obtener para tomar ese pacto. Hermanos, ese pacto trae también sentido de pertenencia, implica renunciar. También, hermanos, se sella con sacrificio y también contiene promesas para la descendencia, así como para la persona con la que el Señor está tratando, como en este caso Abraham. Bueno, entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar ya en algunos puntos que tienen que ver con el pacto de Dios con Abraham. Aunque cuando el Señor comenzó este pacto con Abraham, hermanos, era todavía Abraham. Génesis capítulo 15, verso 5, nos dice, y lo llevó afuera, lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este pacto, hermanos, en el pacto de Dios con Abraham, a veces el Señor nos tiene que sacar. Por ejemplo, tuvo que sacar Dios a Abraham de la cobertura de su tienda y lo sacó a un lugar mucho más espacioso para que pudiera ver. A veces el Señor nos tiene que sacar, nos tiene que llevar fuera, hermanos, de aquellos lugares donde ya nos hemos, ¿cómo decirlo? Ya nos hemos habituado, ya nos hemos acomodado,
¿verdad? Tal vez nos hemos acomodado en nuestra tienda donde hay límites y lo único que miramos es un techo, o sea, nos hemos puesto límites, de manera, hermanos, que el Señor nos dice que dentro de la tienda no se pueden ver las posibilidades que hay en Dios. Hay una visión limitada, pero Dios nos lleva a la calle. Permítanme, hermano, vamos a cambiar de micrófonos y ya empezaron a fallarnos las baterías. Entonces, en este pacto, hermanos, el Señor nos mira pues limitados en nuestra visión, y entonces el Señor nos lleva a la calle, nos lleva al camino, nos lleva al campo, nos lleva al exterior para darnos una visión mucho más amplia. A veces como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, no es que Dios no haya hecho un pacto con nosotros y ese pacto contenga promesas maravillosas, sino que nosotros nos hemos enclaustrado muchas veces dentro de una tienda, dentro de cuatro paredes. Pero el Señor quiere llevarnos, hermanos, fuera. Y cuando hablamos de llevarnos fuera, es llevarnos al camino, llevarnos al campo, llevarnos al exterior, para que nuestra visión pueda ser mucho más amplia y ver las múltiples oportunidades, hermanos, que el Señor tiene para su amada iglesia, para sus siervos, para sus hijos. Hermanos, mientras nosotros sigamos dentro de la tienda, que es un lugar muy estrecho, mientras sigamos teniendo una estrechez en nuestro corazón, no vamos a poder ver la amplitud de visión que hay en Dios. El Señor lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos, mira ahora los cielos, porque había visto hasta ese momento el techo de su tienda, los límites de su tienda. Dentro de la tienda puede ser que Dios te está hablando, pero quiere sacarnos de ahí. Y le dice: cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El Señor está hablando aquí, hermanos, de un ensanchamiento del corazón primeramente. Pero primero tiene que haber una visión de ensanchamiento. El corazón de Abraham tuvo que ser sacado fuera de la tienda para que se ensanchara su visión, se ensanchara sus oídos también, se ensanchara, hermanos, su corazón. Porque para que podamos nosotros recibir las promesas que Dios tiene, hermanos, dentro del pacto que hizo con Abraham, necesitamos ensanchar nuestro corazón. Otra cosa que tuvo que ensanchar fueron sus pasos. El Señor lo sacó de la tienda y dio muchos más pasos, porque a veces, hermanos, tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que dar pasos de fe en nuestra visión. Tiene que haber, hermanos, un ensanchamiento. Tiene que haber un ensanchamiento en nuestra mente. A veces somos muy estrechos de pensamiento y decimos: así estoy bien, ¿para qué quiero más? Pero Dios quiere bendecirnos abundantemente. Dentro de este pacto, el Señor quiere llevarnos a una dimensión mucho más amplia. Así que, hermanos, tenemos nosotros que aprender a mirar lo que el Señor quiere que miremos más allá. El Señor le pidió a Abraham que contara las estrellas de los cielos. El Señor, ¿por qué le va a pedir que cuente las estrellas del cielo si no iba a poder? Entonces, era algo imposible. Entonces, Dios nos está hablando aquí
que para él no hay nada imposible. Abraham no tenía hijos. Ahora estaba viviendo en 75 y más. O sea, ya estaba en los 75 y más, hermano. A pesar de la edad, a pesar de las circunstancias, a pesar de la realidad, porque hay que ser realista, dice la gente, pero también hay que tener fe, hermano. Hay que creerle a Dios. Una cosa es que estemos ciertos, que estemos pues conscientes de que tenemos una realidad, tenemos limitantes, pero no somos nosotros los que estamos ahora en control de las circunstancias, sino es Dios. Mientras Abraham estaba en control de las circunstancias, él se encontraba dentro de la tienda, tenía límites a los lados y hacia arriba. Pero cuando Dios le dice, ven, yo quiero creer que lo tomó de la mano y lo llevó fuera, porque dice, lo llevó fuera. No sé si lo llevó empujando o lo agarró por la mano y se lo llevó hasta afuera. A veces Dios tiene que tomarnos y llevarnos. ¿Para qué? Para que ampliemos nuestra visión. Que para Dios no hay nada imposible. A pesar entonces de la edad, a pesar de la realidad y a pesar de las circunstancias de Abraham y de Sara, que tenían 75 y más. Digo esto, hermanos, bueno, Abraham tenía 75 y más, Sara tenía como unos 65 y más, pues, por ahí. De manera, hermanos, que estoy diciendo eso, hermanos, a propósito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios, a pesar de la edad de ellos, seguía teniendo propósitos con ellos. Seguía teniendo propósitos con ellos y con su descendencia. Porque, hermano, no hay nada imposible para Dios. No te des por vencido, porque aunque parezca que ya terminó todo, quiero decirle que Dios puede ser que ahora apenas esté iniciando sus proyectos contigo y con los tuyos. Ay, pastor, no. Eso es para chamacos, eso es para jóvenes, eso son, si acaso, para gente de 40 o 50 como usted. Pero no, hermanos. Estamos hablando de un hombre que tenía ya más de 75 años. Estamos hablando de Sara, que ya tenía más de 65 años. Entonces a veces pensamos que ya todo terminó, que ya ahora nada más me voy a sentar aquí para esperar la muerte me comentaba el papá de alguien, ¿verdad? No, mientras estemos vivos, hay muchas cosas por hacer para el Señor. Lo que el Señor no ha hecho durante 70, 60, 50, 40 años, lo puede hacer, hermanos, en un año. Bueno, ¿para qué voy a decir, para qué voy a limitar al Señor? Lo puede hacer en un mes. Hermano, ¿qué voy a decir que en un mes? En una semana, en un día. Bueno, pues en una hora, en un minuto, en un segundo. Aquello que el Señor, hermano, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el Señor lo puede restituir en poco tiempo. Todo lo que no hiciste en tu vida, el Señor ahora lo puede restituir. Y eso es lo que pasó con Abraham. Dice la Biblia en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue contado por correcto lo que hizo. Le agradó a Dios. La fe es necesaria para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Todavía recuerdo aquella lección, ¿verdad? Cuando alguien dice, mira, sácame ese clavo que está ahí. Y va el muchacho y quiere sacarlo y dice, no se puede. Y entonces le dicen, bueno, si tú dices que no se puede, pues no se puede. Pero si dices sí se puede, sí se puede. Y entonces el muchacho fue y estuvo luchando hasta que sacó el clavo. Entonces hay gente que dice, no creo que Dios vaya a hacer algo conmigo. Ya estoy viejo.
Ya pasaron los mejores años de mi vida. Hermano, los mejores años son esto que estamos viviendo. Abraham había vivido 75 años y no fueron los mejores. Murió su hermano, murió su padre, y él ahora tiene 75 años. Y Dios le habla y le dice que todavía tiene planes para su vida. Y no, hermanos, y no nos podemos limitar, porque mire, todavía le faltaban 25 años más para que pudiera Dios, o para que Dios se glorificara en la vida de Abraham, dándole, hermanos, un hijo a los 100 años. Eso es tremendo. Pero eso hay que creerlo. Si nosotros no lo creemos, le pasa lo del clavo. Eso no lo creo. Bueno, pues para usted no es. Pero si usted lo cree, estas promesas son para usted. Amén. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermana? Ya. ¿Lo cree, hermano? Bueno, pues. Entonces, crean lo que el Señor dice en su palabra. Que la fe es necesaria para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe somos declarados justos. Por la fe. Por la fe, hermanos, somos nosotros declarados inocentes. Por la fe es que adquirimos las bendiciones de parte del Señor. Solo por fe. No podemos adquirirlas porque somos los consentidos de Dios, o porque estamos llegando a una iglesia grandota, o porque tenemos un buen pastor como predicador. No, es por la fe. Ahora, entonces, vamos a pasar acá a otro. Génesis capítulo 15, verso 9, en la traducción Lenguaje Actual. Dice: entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero de 3 años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, pero a las aves las dejó enteras. Hermanos, en el pacto con Dios es necesario que haya sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el pacto, lo primero que incluye, hermanos, es el perdón de los pecados. En el pacto, por eso nuestro amado Señor Jesucristo fue inmolado en la cruz del monte de la calavera, pero resucitó al tercer día como señal de que el pacto es eterno. Hermanos, dice Hebreos 7:22 en la traducción Lenguaje Actual: por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Por eso es que estamos invitándole y estamos insiste, hermanos, de que aceptemos el pacto con Dios y aprendamos qué incluye ese pacto. Hebreos 9:15 en la traducción Lenguaje Actual dice: así, por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte también, los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Así que, hermanos, este es un pacto maravilloso. El pacto que Dios hizo con Abraham. Porque nuestro Señor Jesucristo es descendiente de Abraham o de Abraham. Por eso decían: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de Abraham. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia que esto era para sellar el pacto. No puede haber pacto si no hay derramamiento de sangre. No puede haber pacto si no hubo remisión de pecados. Entonces,
Génesis 15:11 dice: los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Esto es tremendo. Mire por qué. Los buitres representan a los enemigos del pacto. Sí, hermanos. No todo va a ser color de rosa, ni todo va a ser miel sobre hojuelas. Va a haber momentos de lucha, de batalla. Los buitres representan a nuestros enemigos, los enemigos del pacto. Hay quienes no quieren que aceptes el pacto, hay quienes no quieren que permanezcas en el pacto, hay quienes quieren que cortes y que termines el pacto que hiciste con Dios. Satanás, sus demonios, espíritus inmundos, etcétera, incluyendo brujos, hechiceros, espiritistas, gente religiosa, enemigos del pacto. Son aves de carroña, hermanos, que vienen para querer deshacer el pacto, para dañar el pacto, para contaminar el pacto que tenemos con Dios. Entonces, dice la Biblia que los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, o sea, sobre el sacrificio, pero Abraham los espantaba. Porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, hermanos, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Dice aquí la Escritura que Abraham, hermanos, entró en batalla espiritual para mí. Aquí habla de una batalla espiritual. Una batalla, porque lo que estaba sucediendo ahí, hermanos, era algo espiritual. Recuerde que a Abraham se le habían abierto sus ojos y sus oídos y su entendimiento espiritual. Ahora Abraham entra en una batalla espiritual y dice la Biblia que esa palabra espantar, el diccionario Strong dice que se puede traducir también ahuyentar, pero también soplar. Y cuando vemos eso, hermanos, el Señor dice la Biblia que en el aposento alto entró un viento fuerte, el soplo de Dios, lo cual nos habla, hermanos, de que no es con espada ni es con ejércitos, sino es con el Espíritu de Dios que nosotros vamos a vencer, y que es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Es necesario que recibamos el poder de Dios en nuestras vidas, porque el enemigo, hermano, perdone mi hermana y hermano, no le tiene miedo a qué bonito canta, qué bonito danza, qué bonito hacemos ciertas cosas, qué bonito predica el pastor, sino le tiene temor al poder de Dios en la iglesia. Y el poder de Dios lo necesitamos, hermanos, y lo recibimos por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de la palabra del Señor, por medio de la administración, reconociendo nuestros pecados, hermanos, y también, hermanos, humillándonos delante del Señor, de manera, hermanos, que también cuando reconocemos nuestras autoridades, el enemigo tiene que huir delante de nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros, hermanos, debemos someternos a Dios. La Biblia dice, pues, someteos pues bajo la mano poderosa de Dios. Y la mano poderosa de Dios, hermanos, hablando en un sentido espiritual, no estamos hablando de la mano de Dios de allá, ¿verdad? Sino que la mano de Dios que está aquí, que tiene que ver con los domas de Dios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es por medio de lo cual Dios ministra a la iglesia. Entonces, hermanos, la Biblia Kadosh dice: y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Mire lo que le voy a decir aquí, hermano, o lo que el Señor nos dio para usted. Esto nos habla de no apartarnos del pacto que hemos hecho, que Dios ha hecho con nosotros. Aunque las aves de carroña ataquen, los buitres atacaban, hermanos, el pacto que Dios
había hecho con Abraham. Pero Abraham, hermanos, se sentó junto a ellos. Él permaneció, no se apartó del pacto. Mi hermana y mi hermano, no te apartes del pacto que ya tú aceptaste con Dios. Él lo estableció. Pero no te apartes del pacto, veas lo que veas, oigas lo que oigas, venga lo que venga, pase lo que pase. Este pacto es permanente. Van a venir buitres que te van a querer espantar, que te van a querer, hermano, van a querer echar a perder el pacto que tú has aceptado de parte del Señor. Pero el Señor quiere que tú permanezcas fiel, así como Abraham. Hermanos, yo quiero creer que Abraham nos espantaba, hermanos, porque el Señor estaba con él, pues. Y porque Abraham, hermanos, no se amedrentaba ante los buitres. Entonces, mis hermanos, Génesis capítulo 15, verso 12. Vamos a ver, hermanos, que en el pacto hay peligros. En el pacto hay peligros, hermano. Dice la Biblia que cuando empezaba a declinar el sol, la Biblia Castilian, Génesis 15:2, cayó un sopor sobre Abraham y un pavor y una densa oscuridad le sobrecogieron. Mire, hermano, qué peligros o qué situaciones se pueden dar cuando nosotros hemos aceptado el pacto con Dios. En el pacto hay luchas espirituales como las que acabamos de mencionar, pero en el pacto hay peligros también, porque hay la posibilidad de declinar. Dice, cuando empezaba a declinar el sol. Esto nos habla de decaer, nos habla de menguar, nos habla de debilitarnos, nos habla de desfallecer, hermanos, nos habla de involucionar. Y cuando eso empieza a pasar, hermanos, la persona empieza a sentirse pues triste, empieza a perder fuerzas, el gozo de la salvación lo empieza a perder, empieza a debilitarse, ya no quiere continuar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere seguir adelante, empieza a culpar a todo el mundo. Dicen, ni siquiera me han venido a ver para que yo siga adelante. Hermano, pero yo creo que en ese momento nosotros estamos orando por los hermanos. El Señor a mí me dijo, te voy a dar guerreros. Te voy a dar guerreros, no cobardes. Te voy a dar guerreros que peleen la batalla a tu lado, hombro con hombro. Así que, mire, a veces va a haber momentos de debilitamiento. A veces vas a sentir que desfalleces, pero tienes que levantarte, retomar la fuerza. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermano, no hay nada que te pueda apartar del Señor. ¿Quién me separará del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo. Nada. No hay pero que valga. No hay pretexto. Podemos inventar pretexto, pero no lo hay. Porque, hermanos, es normal que vengan momentos de dificultades. Es normal que vengan momentos de desánimo. Pero lo que no debemos hacer es que en ese momento de desánimo o en ese momento que desfallecemos, nos alejemos del Señor. Es cuando más debemos meternos en los brazos del Señor y decirle, Señor, abrázame. Abrázame porque no tengo fuerzas. Señor, necesito que tú estés conmigo. Señor, por favor, abrázame fuerte. Te necesito, Señor. Y el Señor, hermano, nos va a cargar como el padre carga a su niño que tiene miedo, que tiene temor, que se siente sin fuerzas. Sin embargo, hermanos, cuando alguien empieza
no quiere, porque por orgullo, por lo que usted quiera, hermanos, en su debilitamiento sigue involucionando. Lo que continúa en ese debilitamiento, hermanos, es el sueño. Entonces, la persona empieza a caer sobre él un sopor, como cayó sobre Abraham. Estamos hablando, hermanos, de los peligros que hay o que tenemos que pasar cuando hemos hecho un pacto con Dios. El adormecimiento es lo que hizo que las 10 vírgenes no fueran a las bodas del Cordero, porque las 10 vírgenes no fueron, hermano. Porque a la medianoche lo que se escuchó fue: he aquí que viene el esposo. Pero ya venía casado, ya era esposo. Ya no era novio, ahora ya venía con la novia. Y las vírgenes no fueron, no estuvieron en las bodas. Pasaron por la tribulación. Se durmieron. Hay gente hermanos, que está dormida y necesita despertarse. Por eso el Señor le dijo a Débora: canta, levanta tu canción y despierta a los valientes. Yo creo, hermanos, que cuando la iglesia alaba y adora al Señor con todo su corazón, hermanos, se despiertan los valientes. Tienen que despertarse, porque si no, hermanos, muchos van a quedarse en la tribulación. Las 5 insensatas también, hermanos, no disfrutaron de la venida del Señor porque ellas no fueron previsoras. Miren, dice que también mientras dormía un rey, dice la Biblia, le atravesaron con una estaca la cabeza. El sueño hizo que Sansón, una persona fuerte, consagrada al Señor, fuera debilitado al cortarle las trenzas de la consagración. Por eso el Señor, hermanos, hoy nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de despertar. Pero si aparte que nos debilitamos, nos dormimos y seguimos involucionando, seguimos de picada hacia abajo, hermanos, entonces viene el miedo. Dice que no solamente declinó el sol, sino que cayó un sueño profundo sobre Abraham y un pavor. El miedo. Hermanos, en el proceso de involución, el miedo hace de nosotros presa. A mucha gente el miedo los paraliza, porque el miedo hace, hermanos, que alguien se quede estático. Pero hay otros que aunque tienen miedo, hermanos, luchan. Aunque tienen miedo, pelean. Con todo y miedo avanzan. Le preguntaron a Julio César Chávez: ¿alguna vez tuviste miedo en alguna de esas peleas que tuviste? Y dijo: en todas tuve miedo. Bueno, ¿y cómo lo hiciste? Pues tenía yo que vencer el miedo. Tyson decía: yo tenía miedo. Yo tenía miedo cuando iba a pelear, pero me gusta el miedo, dice, porque lo enfrentaba. Me gustaba vencer ese miedo. Entonces hay gente que por miedo no le sirvieron al Señor o no le sirven al Señor. Por miedo no siguen adelante. Por miedo se quedan estáticos, se quedan paralizados. El miedo los entumece y se quedan como estatuas. Pero el miedo, hermanos, lo que debe producir en nosotros es que, hermano, yo voy a luchar. Yo voy a pelear con todo y miedo. Como dijo alguien por ahí, hasta que el miedo me tenga miedo. Tenemos que avanzar. Por ello, hermanos, el Señor dice 365 veces en la Biblia: no temas. No temas. Uno para cada día. Lunes, no temas, te dice el Señor. Martes, no temas. Miércoles, no temas. Hermanos,
todos los días de enero, todos los días de febrero, todos los días de marzo, todos los días de los meses, el Señor te dice: no tengas miedo, no te asustes, lucha, pelea la buena batalla, yo estoy contigo. El Señor le dijo a Josué casi como unas 4 o 5 veces, le dijo el Señor: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Y sabe qué? Que él le creyó, hermano. Pero si nosotros decimos: está loco el pastor, yo tengo miedo, yo no sigo, yo me quedo mejor paralizado. Ok. Lo que sigue entonces es una densa oscuridad. Dice que una densa oscuridad le sobrecogieron. Una espesa penumbra llegó. Y cuando una espesa penumbra llega a nuestra vida, no se puede ver el camino, se tropieza con todo. Solo Dios puede sacarnos de las penumbras, del mal, hermanos. El Señor saca de la oscuridad a su luz admirable en nuestras vidas. Así que el Señor quiere que tú te levantes, que tú vuelvas otra vez. Mire qué tremendo que dice que cuando Abraham estaba en esta situación, escuchó la voz de Dios, y hoy la voz de Dios te está llamando, te está hablando. Génesis 15:13 dice: pero Dios le dijo. Dios te dice hoy, Dios tiene una palabra para ti hoy. Dice, le dijo a Abraham: quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. La palabra de Dios, hermanos, llega en los peores momentos de nuestra vida. Hay gente que no percibe eso. Aunque Dios le está hablando y está pasando momentos difíciles, se centra más en el problema, más en la necesidad, más en las circunstancias, y no hace caso de la palabra de Dios. Si hiciéramos caso de la palabra de Dios, oye lo que te digo esta noche, si tú hicieras caso, nosotros hiciéramos caso de lo que Dios nos habla, hermanos, otro gallo nos cantaría, y no sería el de Pedro, sino que hoy usted no estaría en la situación que está. Pero como oye nada más y olvida. Pero yo en el nombre del Señor Jesucristo, hoy habilito tus oídos para que oigas y recibas esta palabra y entiendas lo que el Señor te está hablando en esta noche. Amén. Amén. Que seas oidor y hacedor, no oidor olvidadizo. Dice el Señor: sin embargo, las noticias no son malas. El Señor dice: yo castigaré ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Aunque pases por momentos difíciles, yo voy a estar contigo. Y al final, mira, todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Estás pasando momentos de dificultades, no te preocupes, va a cambiar el panorama, pero créele a la palabra del Señor. Tengo problemas matrimoniales, no te preocupes, tú confía en el Señor, tómate del Señor. Tengo problemas con mis hijos, confía en el Señor, sigue adelante, que el Señor se va a hacer cargo. Y dice la Biblia, hermanos, que luego, cuando vengas a ver, no, eso es lo que dice el Choco, ¿eh? Cuando venga usted a ver, ya va a ver. Pero la Biblia dice que si Jehová no hubiese estado con nosotros, vivos nos habrían tragado. Pero dice el Señor: esto que estás pasando ahora, de aquí a un tiempo, vas a ver que fue como un mal sueño nada más. ¿Sí? ¿Cómo va el canto ese? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Eso qué significa? Una de las formas como yo lo veo es que el tiempo que estás viviendo de dificultades, de aquí a un tiempo más adelante, va a ser como una pesadilla que tuviste, pero la realidad que vas a vivir en el tiempo que Dios tiene para ti
va a ser de alegría, de gozo, de regocijo. El Señor va a cambiar tu lamento en danza, tu tristeza en gozo. Créelo, créelo. Amén. Pero dice luego, y con esto creo que vamos a ir cerrando. Mire, Génesis 15:15. Y precisamente 15:15, el número 15 en la Biblia nos habla de misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es para toda la vida. Cada día o cada mañana es nueva su misericordia. Perdón, mi hermano. No importa qué edad tengas. Cada mañana es nueva la misericordia de Dios. Tómate de su misericordia. Confía en su misericordia. Cree en su misericordia. El Señor le dice, mire cómo le dice, hermano, por favor, tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz. Hermano, esa no es una buena noticia. Dice que morirá. Hermano, todos tenemos que irnos de esta tierra a otra dimensión. Todos. A menos que el Señor venga esta noche. O a menos que el Señor venga antes que muramos. Gloria a Dios. Si el Señor nos diera esa oportunidad. Aleluya. Bendito sea Dios. Que así sea. Pero le dice el Señor, pero mira, tú tendrás una vejez tranquila, morirás en paz y serás sepultado junto a tus antepasados. Es decir, esa es una promesa, hermano. ¿Por qué es buena esa promesa? Porque le dice el Señor, por lo que a ti toca, Abraham, vas a morir en paz. No te preocupes. Mira, no vas a tener preocupaciones. Porque hay gente que se preocupa, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? Ya estoy viejo, ya no puedo trabajar, ya no tengo fuerzas, se me fue la juventud. Y como estamos en México decimos, Chihuahua. Pero hermano, mire, usted va a tener paz. Dice el Señor en la palabra de Dios para todos, tú vivirás muchos años, le está diciendo. En la palabra, en la versión BPD dice, tú en cambio irás en paz a reunirte con tus padres. Mire, en paz. Hay gente que no muere en paz. Muere con problemas con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Esas personas no se van en paz. Pero el Señor le dice, tú vivirás muchos años. Tremendo, hermano. Pero aquí hay una versión, no la puse, perdónenme, hermano, pero dice, tú en cambio irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Hermano, ¿cómo va a ser posible que voy a tener una vejez feliz si mire cómo tengo reumas? Pastor, a esta edad yo ya no me siento bien, me levanto, ya no tengo la fuerza de antes, pero puede ser feliz con Cristo, mi hermano. Si eso no fuera posible, entonces ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué creo en el Señor? Si nada más lo creo porque a pesar de todo lo que dice la Biblia, hermanos, lo leo nada más, pero no lo creo. Por eso es que Abraham fue el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Yo le invito, hermano, para que usted le crea a Dios. Créale. Créale. Yo quiero orar esta noche por usted. Yo quiero orar por usted y por aquellos que escuchen esta palabra, hermano, ya sea en Facebook, en YouTube, no sé, WhatsApp, no sé de qué forma lo escuchen, pero si no lo escuchan, yo digo que se pierden una bendición. Oro por usted esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que oyen tu palabra, Señor, sean bendecidos.
aquellos que reciben y aceptan el pacto contigo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por su resurrección, Señor, reciban los beneficios juntamente con nosotros, todos los beneficios de ese pacto. Yo lo recibo, Señor. Mi familia lo recibe, Señor. Aceptamos ese pacto, nos abrazamos del pacto y nos sentamos junto al sacrificio, como una señal de que permanecemos en ti, Señor. Ayúdanos, te rogamos, a evolucionar, a crecer, a desarrollarnos y no a involucionar. Te ruego, Señor, que a pesar de los años tengamos una vejez feliz, tengamos una madurez, Señor, en paz, que podamos vivir muchos años, pero también, Señor, podamos vivir llenos de ti, de gozo, de esperanza, de amor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén. Bien, mis hermanos, quiero saludarles, permítanme saludarles esta noche. Se encuentra aquí hermano Francisco Almendra, Dios te bendiga. Amén. Hermana Martelena Suárez, también Dios me la bendiga. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios me la bendiga también. No sé si hay algún otro que esté ahí, hermanos. Escuche, espero yo, ¿verdad?, que creamos esta palabra y la asimilemos y digamos, Señor, yo creo esa palabra, la creo. Si usted la cree, hermanos, el Señor le va a bendecir abundantemente. Y las cosas que estén pasando ahora no son comparadas con la gloria venidera, con las cosas que Dios tiene preparadas para usted. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Y el día de mañana, creo que mañana es, a ver, ¿dónde están? Mañana es viernes y miércoles, perdón. Casi no estoy perdido. Mañana miércoles a las 6 de la tarde tenemos el discipulado. Dios le bendiga a todos.